Vamos ahora con la segunda parte de esta presentación dentro del curso de Introducción al abordaje de la violencia contra mujeres y niñas en atención primaria. Comentábamos en la presentación anterior, ¿cierto?, sobre el concepto de discriminación, y hay una norma, una convención más bien internacional, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como la CEDAW, que en su artículo 5, ¿cierto?, señala que discriminación contra la mujer es aquella conducta que denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil y en cualquier otra esfera. Esta convención es una de las más importantes en relación a la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia y toda forma de discriminación. Esta convención fue ratificada recién por Chile en el año 2019, después de ya muchos años de estar operando a nivel internacional como una norma estándar para todo lo que tiene que ver con la promoción y la prevención de la violencia hacia la mujer. Como ustedes ven acá, ¿cierto? No solamente habla de una acción, ¿cierto? Una distinción que tenga por objeto, sino menoscabar, sino que también cualquier acción que se emprenda y que genere esta condición de menoscabo o de anulamiento del reconocimiento o el ejercicio de derechos por parte de las mujeres. Esta es una norma que es estándar para Chile y todas las reparticiones públicas, todo el ámbito público debería estar sometido, ¿cierto?, y bajo el alero de esta norma. Por lo tanto, cualquier política pública tiene que adecuarse a ese estándar que se considera ya un estándar a nivel internacional. Retomando un poco lo que veíamos en la presentación anterior, ¿cierto? Tenemos los estereotipos, para ir ya sintetizando, ¿cierto? Los estereotipos que operan a nivel mental y cognitivo y que, como señalábamos, nos ordenan y nos ayudan a vivir en sociedad, ¿ya? Es una forma simplificada de comprender la realidad que tiende a la generalización y a la categorización de lo que observamos. Apunta más bien al señalamiento y a la diferencia. ¿Ya? Luego tenemos los prejuicios que están en el orden de la emocionalidad y son de carácter evaluativo y, como decíamos en la lámina anterior, en la presentación anterior, perdón, no tienen ninguna racionalidad en su argumentación. Los prejuicios no son racionales, no responden a una racionalidad, sino que más bien a una emocionalidad y son de carácter evaluativo. Esta diferencia, ¿cierto?, se transforma en desvalorización. De ahí que al paso hacia la discriminación es nada. La discriminación es una actitud o un comportamiento que genera una condición de desigualdad. Este es el esquema: los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. Cuando hablamos de normas discriminatorias, y solo para entender un poco más globalmente lo que ocurre en nuestro país, ¿cierto?, encontramos ciertas normas que todavía establecen una distinción explícita por el solo hecho de ser mujeres. Y en ese sentido, ¿cierto?, nos queda un resabio bien importante que tiene que ver con las leyes matrimoniales, por ejemplo, en la sociedad conyugal. Hasta el día de hoy, la administración de los bienes en la sociedad conyugal sigue siendo responsabilidad del esposo. O sea, la mujer sigue considerada incapaz, ¿cierto?, de administrar sus bienes, pese a que los otros tipos de sociedades matrimoniales, como la repartición de las gananciales o la separación de bienes, ¿cierto?, la mujer es autónoma y puede regular y administrar sus bienes. Dentro del régimen de sociedad conyugal, la mujer sigue hoy día teniendo limitaciones y es el marido quien administra sus propios bienes, salvo en contadas excepciones apoyadas en ciertas condiciones que son bien complejas de lograr, la mujer puede llegar a administrarla. Esas son normas que apuntan directamente a la discriminación hacia la mujer por el hecho de serlo. Esta norma no existe para los hombres. No existe ninguna norma
que diga que los hombres en determinadas condiciones son incapaces de administrar ningún tipo de bienes. Y en ese sentido es una norma que es discriminatoria y es atentatoria hacia el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Otras normas discriminatorias tenemos acá como aquellas que apuntan en apariencia a proteger a la mujer, pero finalmente terminan afectándola en su goce de derechos y por lo tanto reproduce las condiciones de desigualdad, los roles y los estereotipos de género. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el hecho de el acontecimiento de la reproducción social, ¿cierto? La reproducción social, o sea, esto de la procreación, ¿cierto? Y el contribuir en el fondo, con fuerza de trabajo, ¿cierto? Tiene que ver con una condición que no afecta de la misma manera a hombres y mujeres. En nuestro país y en muchas sociedades, la reproducción social sigue estando a cargo únicamente de las mujeres, sin entender que esto se trata de un tema de hombres y mujeres, ¿ya? El que las mujeres tengamos la capacidad de parir, ¿cierto? No quiere decir que nosotros tengamos que hacernos cargo de todo lo que implique esta reproducción social, que es necesaria para que la sociedad siga operando y funcionando, ¿ya? Hasta hace no poco tiempo atrás, o sea, a partir de abril de este año, recién las ISAPRES sacaron este resquicio que permitía el incremento de los planes para la mujer en edad fértil. ¿Ya? Eso hoy día, hasta abril del 2020, o sea, en pleno siglo XXI, las mujeres seguíamos pagando más en nuestros ISAPRES, planes de ISAPRE, porque en edad reproductiva éramos más caras para el sistema, en tanto que los hombres que en su edad reproductiva, ¿cierto? Que es bastante más larga que la de la mujer, no tenían el mismo trato, ¿de acuerdo? En consecuencia que la reproducción social le interesa no solamente a las mujeres, sino que también debiera interesarle a los hombres y por lo tanto los costos de esto debieran ser asumidos por ambos, ¿ya? Otro ejemplo que tenemos ahí tiene que ver con el postnatal, ¿ya? Hoy día los hombres en Chile pueden pedir el postnatal. Si hay una negociación, la pareja puede decidir quién permanece en el hogar en este periodo postnatal. Sin embargo, la tasa de hombres que pide hacer uso de este derecho que también es para ellos es aún extremadamente baja, no alcanza a ser ni el 2%, ¿ya? Y también algún otro tipo de normas que criminalizan las decisiones que las mujeres puedan tomar. Un ejemplo claro de esto es el aborto, ¿ya? Las mujeres que deciden abortar en este país son penalizadas y criminalizadas por esa decisión, aun cuando hoy día existen las 3 causales, sigue siendo un tema fuertemente sancionado por la sociedad. Tenemos algunos otros ejemplos dentro del Código Civil que nos muestran esta discriminación de género. Por ejemplo, las mujeres no pueden volver a casar, sino que hasta 270 días después de su divorcio, ¿ya? Y esto no opera igual para los hombres. Los hombres se pueden casar al día siguiente de haberse divorciado. ¿Cuál es la razón de esto? Es que aun cuando hoy día ya es posible contar con un ADN, ¿cierto? La mujer sigue sometida a esta legislación. Otro ejemplo de este hecho de discriminación, ¿cierto? Es que en el caso de que pueda sufrir un femicidio, ¿cierto? El hombre todavía puede heredar. O sea, un ejemplo, si una mujer está casada, como dice acá, ¿cierto? Y es en sociedad conyugal y es dueña de una casa y es asesinada por su esposo, este esposo, el que la mató, ¿cierto? Puede heredar la mitad del inmueble si es que los hijos no realizan los trámites correspondientes. O sea, esto no ocurre de la misma manera hacia el otro lado. Otro ejemplo, si una profesora fuese condenada por aborto, no puede hacer clases en colegios públicos, lo que no se condice para nada con la ley de aborto en 3 causales que hoy día existe. ¿Cómo es que hemos naturalizado esta situación? La hemos normalizado, ¿cierto? Y como dice un autor francés, es el orden natural de las cosas, como más de algún juez ha utilizado esa frase para fundamentar un fallo.
cómo es que nos parece normal, ¿cierto? Y no nos sorprendemos porque hoy día la desigualdad y la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres es del 30%. ¿Por qué no nos sorprende que todavía tenemos tasas bajas de empleabilidad para las mujeres? ¿Cómo es que estas cosas no nos sorprenden? ¿Por qué? ¿Por qué aprendemos a vivir y a convivir en esta desigualdad? Primero es porque hay ciertas estructuras como este orden jurídico, ¿cierto? Que les leía yo hace un instante atrás, que determina que eso sea así. También hay un orden social, que es el sistema sexo-género, el que se va reproduciendo a través de sistemas religiosos, las tradiciones, las convenciones, las reglas, los estereotipos y los roles. Todo esto en su conjunto nos hace parecer esto como algo natural. Y por lo tanto no nos cuestionamos y no nos preguntamos. En el caso de la violencia de género, ¿cierto? Hasta hace muchos años atrás, antes de que fuera la primera ley, ¿ya? La primera ley contra la violencia intrafamiliar, que fue ya al poco andar del regreso a la democracia, ¿cierto? Era un tema que no estaba en la discusión política. Las preocupaciones era recuperar la democracia, sin embargo, un grupo de mujeres feministas y mujeres feministas de la clase política, pero también mujeres feministas pobladoras, ¿cierto?, demandaban y pedían al Estado de Chile una ley que regulara la violencia al interior de los hogares en Chile. Finalmente esta ley salió. Al poco andar se vio que primero no sancionaba como un delito a la violencia, por lo tanto hubo que hacerle modificaciones que ya veremos en la unidad que corresponde, ¿ya? Más adelante. Esto genera, ¿cierto?, esta desigualdad que vemos acá y con ya otros datos nos muestra cómo es que nos hemos acostumbrado a vivir en esto, cómo es que nos hemos acostumbrado a que una de cada tres mujeres sufra violencia en el interior de sus hogares. No nos parece una sorpresa. De hecho, para la Organización Mundial de la Salud, y lo ha dicho en un artículo en el año 2013, la verdadera pandemia es la violencia hacia la mujer. Eso es como para pensarlo, ¿no? Hoy día estamos preocupados por un virus que es definitivamente mortal, y que ha provocado lamentablemente muchas muertes. Sin embargo, existen otro tipo de fenómenos que provocan aún más muertes y no tienen la misma atención y la misma determinación para ser abordados por parte del Estado. Bueno, espero que no haya sido muy lateral la presentación, espero haber dicho lo más sintético. De todas maneras, en el foro ustedes pueden dejar preguntas también y comentarios en relación a esta presentación. Que estén bien. Adiós.